Hola a todos, ¿cómo están? Espero que anden muy bien. Muchas gracias por ver este video, una nueva entrega de Pablo Borsoy, con videos de matemática y de física. Antes que nada les queríamos dar gracias por el apoyo que estamos recibiendo al canal, estamos creciendo mucho y eso nos permite hacer más videos y llegar a más gente. Por eso les pedimos que se suscriban a nuestro canal y que le den like a los videos si ustedes creen que realmente les ayuda a todo lo que es la preparación de materias y demás. Abajo van a tener nuestros datos de contacto si quieren. Estamos organizando clases grupales e individuales a distancia y presenciales. Así que si quieren más detalles tienen nuestro contacto a continuación. Vamos a empezar con el video de hoy. Bien, vamos a hacer ahora el segundo caso donde se pide lo siguiente. Nosotros vamos a tener un bloque de masa m, que es el que ustedes ven acá a continuación, considerado como un punto material, es decir, no vamos a tomar en cuenta las dimensiones que tenga el bloque. Se va a mover sin deslizamiento, ¿sí? Sin fricción, perdón, o deslizando a través del plano, ¿sí? El plano tiene un ángulo alfa relativo al horizontal y este plano, esta cuña, así que podemos pensarla también como una especie de triángulo, se va a mover con una aceleración a sub 0 orientada hacia la derecha, como es lo que ustedes ven en este caso, ¿no? Entonces la idea sería establecer cuál es la expresión de la aceleración del bloque respecto al plano inclinado. Es decir, acá tenemos un problema de velocidades relativas, ¿sí? Y aceleraciones relativas y demás. Entonces decimos, bueno, ¿cuál puede ser una forma medianamente potable de poder trabajarlo esto? Hasta ahora nosotros, supongamos, estamos trabajando con un sistema de referencia. Yo por comodidad lo voy a dibujar alrededor del centro O. ¿Sí? Entonces nosotros, por ejemplo, si acá en rojo vamos a tener, imagínense, por ejemplo, tenemos los dos ejes, ¿sí? Vamos a llamarle, por ejemplo, x1 positivo y x2, ¿sí? Y luego ejes paralelos al plano, ¿sí? Paralelos a la superficie del plano y demás, vamos a tener y1 y sub2, que van a ser relativos al movimiento del mismo, ¿no? Entonces, supónganse, ¿no? Vamos a tener acá, pues este otro, y1 y sub2, ¿ok? Entonces, digamos, acá nosotros vamos a tener este es ángulo alterno interno, este es el ángulo alfa, con lo cual nosotros contamos. Esto es importante al momento que tengamos que hacer la descomposición de fuerzas del problema, ¿sí? Es decir, nosotros si hacemos un diagrama de cuerpo libre con el fin de calcular la aceleración propia que tenga el bloque, bueno, tenemos que ver cuáles son las fuerzas que están interactuando en el mismo, ¿no? Entonces, por un lado, el bloque va a tener una normal, ¿sí? Y va a tener un peso, ¿ok? Con lo cual nosotros vamos a tener que, digamos, descomponer las fuerzas de ser necesario, depende del sistema de referencia que usemos. Como en este caso nosotros estamos trabajando con un sistema de referencia I1 y sub2, porque lo que nos pide el problema es establecer la aceleración del bloque relativo a la cuña. En este caso nuestro sistema de referencia sería I1 y sub2. Por ende, de las variables que nosotros tenemos acá, tendríamos que descomponer, ¿sí? El peso. Fíjense que acá nosotros tendríamos el peso, por ejemplo, descomponerlo en componentes para I1 y sub2, ¿sí? Y luego también la aceleración, que esto es algo que realmente no se hace, pero ya les digo, no es un tema de costumbre, no es que no se pueda hacer, ¿sí? Se puede resolver de las dos maneras igualmente. Entonces vamos a poner de referencia acá, vamos a tener el sistema O x1, x2, ¿sí? x3 sería el sistema ortogonal, acá podemos ponerlo en forma de punto, ¿sí? Que sale de la hoja en sentido positivo, y lo mismo para y sub 3. Entonces tenemos x1, x2, x sub 3, estamos hablando de sistema fijo, sistema digamos, sobre el cual nosotros podemos calcular el movimiento absoluto del problema. Y luego tenemos O, I1, I2 e I3, que es el sistema relativo, ¿sí? Relativo en este caso de quién, de la masa con respecto a la cuña, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a pensarlo de la siguiente forma. Tenemos la sumatoria de fuerzas, en este caso estamos hablando de las fuerzas, tengo comillas, ficticias, porque estamos hablando de fuerzas desde un marco de referencia no inercial. Entonces tengan cuidado con esa salvedad al momento de hacer las cuentas, ¿no? Entonces vamos a tener esta suma de fuerzas que nos va a dar, en este caso,
menos masa por aceleración sub 0. Acá esto lo estamos viendo porque la aceleración sub 0 está medida en términos absolutos, con lo cual para nuestro bloque estaríamos en sentido contrario. ¿Sí? Así que tengan cuidado con ese respecto. De ahí, de las fuerzas que nosotros tenemos, vamos a tener la normal más el peso, ¿sí? Y ahora tenemos que ver cómo descomponemos aceleración y demás. Así que, a fin de ser un poco más prolijo, lo que vamos a hacer es copiar los dos ejes, acá, y sub 2 y sub 1, los que tenemos en la parte superior. Vamos a copiar los vectores en verde, ¿sí? Este es nuestro ángulo. En este caso, fíjense que este es nuestro ángulo alfa, con lo cual vamos a tener peso por coseno de alfa, negativo obviamente en I2, y luego tenemos peso por seno de alfa en I sub 1. Ok. Luego tenemos la aceleración a sub 0, donde en este caso, fíjense, por ángulo alterno interno, este sería nuestro alfa. Si no estamos equivocados, ¿no? Bien. Entonces, nuestro alfa en descomposición, nosotros vamos a tener, por ejemplo, una aceleración a sub 0, ¿sí? En este caso por seno de alfa, y luego vamos a tener a sub 0 por coseno de alfa, ¿okay? En ambos sentidos, en sentido positivo y en sentido negativo. ¿Okay? Vamos a chequear si hicimos bien las cuentas por las dudas. Entonces ahora, ¿sí? Vamos a poner en números todo lo que hemos tenido, ¿sí? Fíjense, la normal va a quedar normal por I sub 2 positivo. Luego tenemos para el peso, tenemos peso que en este caso es masa por gravedad, en valores numéricos. Para I sub 2 va a ser negativo, o sea, vamos a tener menos masa por gravedad por coseno de alfa por I sub 2. Luego tenemos masa por gravedad por seno de alfa por I sub 1. Y esto nos va a quedar, sigo acá abajo, menos la masa por la aceleración sub 0, que en este caso nos va a quedar como aceleración sub 0 por coseno de alfa por I sub 1 positivo, más aceleración sub 0 por seno de alfa por I sub 2 positivo. Ok, esa sería un poco la idea. Entonces, nada, esta sería la expresión completa. Ahora, el tema nuestro sería, una vez que tenemos toda esta ecuación, ordenarla para las preguntas que nos van surgiendo. Por ejemplo, en primer lugar, lo que nos dicen es cuál es la ecuación de la aceleración con respecto al plano inclinado. Entonces, ¿cuál sería la aceleración? ¿Dónde se movería el bloque? Bueno, si nosotros tomamos como referencia el sistema I sub 1 y sub 2, el bloque va a moverse paralelo a la superficie de la cuña, es decir, pues es poco probable que se mueva en dirección de I sub 2, sí se va a mover en dirección de I sub 1. Con lo cual, de las dos ecuaciones, ¿sí?, vamos a tomar en cuenta la que tenga I sub 1. ¿Sí? Yo la voy a armar por separado, pero para que se entienda, digamos, por qué la lógica indica que el movimiento tiene que ser en ese sentido. ¿Okay? Entonces, vamos a proceder, vamos a tener, por ejemplo, para I sub 2, ¿sí?, vamos a tener la normal menos masa por gravedad por el coseno de alfa. En este caso esto nos va a quedar como menos la masa por A sub 0, ¿sí?, por seno de alfa. Y luego para I sub 1, en este caso, lo que nos va a quedar va a ser, fíjense, masa por gravedad por el seno del ángulo. En este caso esto nos va a quedar como menos la masa por la aceleración sub 0, ¿okay?, por el coseno del ángulo. A ver si nos falta algo más por las dudas, pero creo que estamos bien en este caso. ¿Okay? Entonces esa sería un poco la idea. Ahora, acá nosotros lo que tenemos es, o sea, tenemos de toda esta caterva de ecuaciones, tenemos que adaptarla a un marco de referencia inercial, ¿no? Entonces, para la parte de ecuaciones relativas, digamos, de velocidad y aceleración relativas, tenemos que pensar lo siguiente, ¿no? La suma de fuerzas externas, ¿sí?, más la suma de fuerzas internas de todo, digamos, el sistema del bloque y la masa nos va a quedar, por ejemplo, que teníamos el peso, ¿sí?, más la normal, menos la masa por la aceleración sub 0, que en este caso estamos tomando en cuenta todo digamos, la suma de fuerzas y la que sería la fuerza aparente, por las dos. Y esto lo que nos va a quedar es la masa por la aceleración relativa del problema, ¿sí?, en ese caso de forma relativa. Entonces, nosotros si hacemos las cuentas, ¿sí?, por ejemplo, nosotros vamos a tener la aceleración relativa va a ir solamente en el sentido de I sub 1.
¿ok? Entonces en este caso nos va a quedar como masa por... Y en vez de hablar de aceleración relativa, fíjense una cosa. La aceleración en este caso tiene que ver con cómo se mueve el objeto a lo largo de I sub 1. Entonces a lo largo de I sub 1 nosotros tenemos el cambio de posición de I sub 1 en función del tiempo, la velocidad de I sub 1 en función del tiempo y por ende la aceleración de I sub 1 en función del tiempo. Con lo cual lo podemos pensar como I sub 1, dos puntos, ¿sí? Derivada de posición en función del tiempo, derivada de la velocidad, o sea, aceleración. Y después lo que hay que hacer es ordenarlo esto mismo, ¿sí? En términos de las variables de I sub 1 y I sub 2. Entonces, por ejemplo, nos va a quedar para I sub 1, ¿sí? Vamos a tener, ¿no? Masa por gravedad por seno de alfa, ¿sí? Menos, en este caso más, porque fíjense que estas son las componentes de menos masa por aceleración sub 0, con lo cual en este caso nos va a quedar, si ustedes observan, menos la masa por aceleración sub 0 por coseno de alfa, todo esto por I sub 1, y de la misma forma arriba, ¿no? Vamos a tener más la normal, menos la masa por la gravedad, por el coseno de alfa, menos la masa por aceleración sub 0 por el seno de alfa, todo esto por I sub 2. Esto es igual a la masa por la aceleración en I sub 1 por I sub 1 versor. Obviamente que en este caso se cumple lo que nosotros habíamos dicho, la aceleración relativa no tiene componente en I sub 2, por definición, ¿sí? Porque no se mueve respecto al eje que nosotros hemos previsto, y nosotros vamos a tener que la única componente que nos interesa es la que corresponde con I sub 1, ¿sí? Entonces la ecuación en este caso la vamos a tener de esta forma, ¿no? Fíjense, masa por gravedad, no hay que copiarla, ¿no? Pero esa sería la idea. Como observación, si ustedes observan, podemos sacar la masa de ambos lados de la ecuación. Si podemos dividir ambos lados por la masa, nos va a quedar en limpio, ¿sí? La expresión, digamos, de la aceleración de I sub 1, con lo cual, fantástico, porque de preguntarlo, el problema podríamos obtener posición, velocidad, etcétera, etcétera, digamos, no hay problema. Vamos a chequear, de hecho, que las unidades nos van a quedar en unidades de aceleración. Fíjense que tanto coseno y seno no tienen unidades por ser trigonométricas, y la gravedad y A sub 0 son aceleraciones de por sí, así que no hay mayores inconvenientes con ese respecto. Bien, vamos a ver qué pregunta en el punto B. En este caso, fíjense que lo que dice es que en el tiempo inicial, en el t sub 0, el bloque es, digamos, liberado sin una velocidad inicial con respecto al plano, con lo cual lo que habría que ver es cómo queda, digamos, el movimiento del bloque en términos del ángulo alfa, ¿no? Cómo va variando. Y en realidad un poco nosotros acá podemos preguntarnos, digamos, en términos de la ecuación que encontramos recién y estudiarla un poco más. Por ejemplo, nosotros hasta ahora estamos hablando de la ecuación, digamos, base del problema, que sería la aceleración de I sub 1, que nos va a quedar como g por seno de alfa menos A sub 0 por coseno de alfa. Y esto no tenemos que olvidarnos respecto a dónde está medido, porque en la gráfica, si ustedes observan, nosotros vamos a tener que la aceleración tiene sentido positivo en tanto y en cuanto el bloque se desplace, digamos, hacia abajo de la cuña, como lo dice el sistema de referencia. Pero por la expresión eso nos da la pauta de que el bloque podría acelerarse hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? No es loco pensarlo porque, digamos, depende de, justamente como lo dice el problema, del ángulo. La expresión tiene una resta, con lo cual hay una chance de que eso ocurra. Entonces lo vamos a plantear los dos escenarios, ¿no? A ver podemos plantear que tenga aceleración positiva, es decir, que se vaya hacia abajo, que tenga aceleración negativa, que se vaya hacia arriba, o que tenga una velocidad constante. Entonces, vamos a plantearlo en términos de desigualdad. Fíjense, vamos a plantear el caso de qué pasa si I sub 1, 2' es mayor que 0, ¿no? Caso 1. Bueno, lo planteamos en este término, ¿no? G por seno de alfa menos A sub 0 por coseno de alfa es mayor a 0. La idea acá sería tratar de despejar esto en función del ángulo. Con lo cual, una forma, por ejemplo, es decir, bueno, despejamos o ponemos los dos términos de un mismo lado de la ecuación, g por seno de alfa mayor a sumo a sub 0 por coseno de alfa, no hay cambio de signo, así que fantástico. Acá lo que se podría hacer es usar la identidad trigonométrica de tangente, es un poco más cómodo, ¿sí? Es decir, que tangente es seno de alfa sobre coseno de alfa, ¿sí? Dividir ambos lados por coseno de alfa, y bueno, ver un poco lo que va ocurriendo, ¿ok? Entonces, una cosa, ¿sí? Para tener en cuenta, coseno, ¿sí? Me pongo un poco
puntilloso con estas cosas, pero bueno, suman a la hora de resolver el problema, ¿no? Fíjense que coseno es una función que está entre 1 y menos 1, pero va a cambiar de signo, se va a hacer 0 en el caso de que el ángulo sea pi sobre 2. Entonces, es importante esto por lo siguiente, porque una cuña, como la que nosotros habíamos tenido en el problema anterior, si tuviera ángulo de pi sobre 2, estamos hablando de una cuña perfectamente vertical, y eso no es el caso, ¿sí? O sea, una cuña puede ser a lo sumo, ¿sí? A lo sumo hasta infinitesimalmente antes de 90 grados, pero una cuña de 90 grados no tiene sentido. Con lo cual está bien que coseno sea siempre positivo, y eso hace que no va a cambiar el sentido de la desigualdad, ¿sí? De este problema, así que no hay problema. Esto va a quedar como g por tangente de alfa mayor a sub 0, y la expresión que nosotros tenemos es que tangente de alfa nos va a quedar mayor que a sub 0 sobre g. Entonces, ¿qué ocurre? Si la tangente de alfa es mayor que a sub 0 sobre g, es decir, la aceleración que tiene el bloque dividido la aceleración de la gravedad, la conclusión que sacamos es que el peso, ¿sí?, es más grande. Vamos a poner el gráfico acá. El peso es más grande que la fuerza, digamos, que arrastra el problema, que sería menos la masa por a sub 0, que lo habíamos visto al principio, y por lo tanto el bloque se mueve hacia abajo. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en el otro caso? Si nosotros tenemos y la aceleración n sub 1 que sea menor que 0. Bueno, ahí lo que va a ocurrir es lo siguiente, o sea, el mismo desarrollo que hicimos antes, que no hace falta repetirlo, pero que vamos a tener que la tangente del ángulo nos va a quedar menor que a sub 0 sobre g. Y ahí la conclusión es el caso contrario, que la aceleración sí es mayor que el peso, y por lo tanto el bloque lo que va a hacer es que se va a mover hacia arriba. ¿Sí? El bloque, por digamos, esto al ser más grande, va a hacer que esto se mueva hacia arriba. Y después está el caso contrario, donde nosotros tenemos que la aceleración es 0. Si la aceleración es 0, en este caso estamos ante que el bloque está en equilibrio respecto al plano, obviamente, con lo cual nosotros vamos a tener que la tangente del ángulo nos va a quedar como a sub 0 sobre g, ¿sí? Y el peso y la fuerza aparente en este caso quedan en reposo con respecto al plano inclinado, ¿sí? Esas serían las conclusiones de este caso. Estamos organizando clases particulares, individuales y grupales para apoyo a las materias parciales y finales, así que abajo dejamos nuestro dato de contacto para si ustedes quieren contactarse y seguir averiguando de la clase lo pueden hacer. Un abrazo grande y muchos éxitos.